Listo, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien ahí? Vale, Los Ángeles, gracias. Listo. Voy a proyectarles entonces mi pantalla. Para dar inicio a nuestra segunda sesión del evento de divulgación tecnológica denominado la impresión 3D y la ingeniería inversa aplicadas al sector de la salud. ¿Vale? Bueno, yo tengo una deuda con ustedes, no les he enviado todavía las presentaciones, tengo que enviarles tanto la presentación de la sesión 1 como esta presentación, ¿no es cierto?, para que lo tengan como material de apoyo. Y los videos los estoy ajustando porque están muy pesados, no se puede cargar todavía la plataforma. También espero poder compartírselos más adelante para que los tengan de referencia. Entonces, por favor me indican si están viendo mi pantalla en este momento. Vale, muy bien, gracias Luis. Bueno, entonces, hoy nos corresponde nuestra segunda sesión relacionada con la ingeniería inversa y algunas aplicaciones avanzadas. Vamos a reconocer un poco ese concepto de la ingeniería inversa y su aplicación en el diseño, bueno, más que dispositivos médicos, como sus diversas aplicaciones, ¿no es cierto?, en el campo de la ingeniería y en el campo de la salud en general. Vamos a tratar de abordar algunos aspectos relacionados con las aplicaciones, ¿no es cierto?, de la ingeniería inversa y cómo eso pues plantea unas estrategias que son útiles a nivel médico para que lo vayamos apropiando entonces. Bueno, muy bien, hagamos un ejercicio inicial, una reflexión inicial con relación al tema del prototipado. Vamos a recordar un poco lo que vimos en nuestra primera sesión, donde hablábamos que el prototipar es un proceso que permite representar, ¿no es cierto?, explorar, exponer o validar ideas. Ese prototipo o ese prototipado tiene diferentes formas de desarrollarlo y también tiene diferentes usos, dependiendo de lo que yo quiera hacer con el prototipo. Asimismo, pues va a ser su calidad, los materiales en los que los voy a realizar, ¿no es cierto?, el proceso en el que puedo obtener el prototipo. Porque con el prototipo yo puedo medir diferentes aspectos de un objeto, de un producto o de un proyecto en general. Puedo evaluar apariencia, puedo evaluar funcionalidad,
puede evaluar interacción o puede evaluar la sensación que está teniendo el usuario con respecto a ese producto. Entonces, lo que veíamos en la sesión anterior tenía que ver con este tema del prototipado, porque veíamos que podemos obtener con la impresión 3D un prototipo rápidamente, bueno, relativamente rápido, de un objeto, y con ese prototipo empezar a validar ciertas cosas. Vamos a ver entonces que la ingeniería inversa es un complemento de este proceso del prototipado. Bueno, bienvenidos Carmen y Andrés. ¿Cómo se encuentran? ¿Me escuchan bien ahí? Hola, buenas tardes. Sí, escuchamos bien. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, espero que estén viendo ahí mi Gracias. pantalla. La pantalla no la veo. Espérate. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto. Listo, entonces, haciendo como una reflexión de lo que veíamos en la primera sesión, pues estaba haciendo el recuento de lo que era un prototipado, ¿no es cierto? Y un prototipo. Los prototipos, de alguna manera, nos permiten entonces abordar diferentes aspectos de un desarrollo de un proyecto, ¿no es cierto? Nos permite buscar fallas, buscar posibles errores que pueda tener un producto, ¿no es cierto?, antes de desarrollar un producto final. Entonces nos permite tener una idea de qué podría ser nuestro producto, nuestro proyecto. Nos da la posibilidad de evaluar cómo debería ser, ¿no es cierto? Y entonces podemos experimentar con el usuario, podemos hacer pruebas, podemos hacer ajustes y efectivamente validar si funciona o no funciona para desarrollar un producto ya terminado. En el sector de la salud, y yo creo que ustedes ya lo han hecho, cuando desarrollan ayudas técnicas o órtesis para diferentes personas, pues van identificando que hay que hacer ajustes y mejoras en esas soluciones, ¿no es cierto?, en la medida que se van validando con el paciente o con el usuario. Ese es el proceso normal de desarrollo de un producto, en el que uno parte de una idea, ¿no es cierto?, de una necesidad, empieza a plantear soluciones, empieza a plantear ideas o parte de algo que ya está en el mercado, y a partir de ahí empieza a generar soluciones para ir validando con el usuario. Ese es el proceso convencional de desarrollo o de ingeniería en cualquier tipo de producto o proyecto. Esto también le apunta a un tema de maduración tecnológica que en Colombia Colciencia lo ha venido implementando en todos los proyectos, ¿no es cierto? Y es identificar cuál es la madurez tecnológica en la que se encuentran sus proyectos o los proyectos de investigación o los proyectos de desarrollo, en donde partimos de un nivel de maduración básico en donde solamente hacemos un análisis, ¿no es cierto? Y un análisis de de una posible situación, ¿no es cierto? Y planteo unos principios básicos de esa situación que estoy observando. Bueno, bienvenida Natalia nuevamente. Muchas gracias por conectarte. Y entonces, Colciencias plantea diferentes niveles de maduración tecnológica en donde el desarrollo de un producto pues, puede tener un mayor alcance que cualquier otro, ¿no es cierto?, en otros niveles. En cualquiera de los casos, se desarrollan diferentes tipos de prototipos o pruebas, ¿no es cierto?, para validar si el desarrollo de la investigación está funcionando o no.
Entonces, en algunos casos, pues hay que hacer validaciones ya en un entorno de laboratorio, ¿no es cierto? Y se validan ciertas cosas solamente a nivel de laboratorio. En el TRL5, por ejemplo, se valida el componente y las disposiciones del mismo en un entorno relevante, es decir, se empieza ya a identificar en el entorno en el que va a ser usado el producto y se empiezan a hacer validaciones en campo. Hasta llegar a un TRL9 en donde se tiene ya un sistema aprobado con éxito en un entorno real. Pero miren que para llegar a este nivel de maduración, a un TRL9, pues hay que tener unas etapas, un proceso muy bien estructurado, muy bien organizado para poder llegar a un desarrollo de ese nivel, ¿no es cierto? Entonces, estas herramientas que estamos viendo, el prototipado, la impresión 3D y lo que vamos a ver hoy de ingeniería inversa, le apuntan directamente a facilitar procesos de innovación, de desarrollo y mejorar, ¿no es cierto?, los niveles de maduración tecnológica en cualquier proceso de investigación. Ahora, ¿qué es esto o de qué parte la ingeniería inversa? Tradicionalmente, la ingeniería inversa se ha planteado como, o el soporte de la ingeniería inversa ha sido la digitalización 3D, que es un procedimiento en el que se puede capturar la textura o los colores de un objeto y la superficie de un objeto a partir de una réplica digital, a partir de una tecnología que se llama un escáner 3D, en donde se escanea sin contacto el objeto, ¿no es cierto? Y se obtiene una réplica digital 3D. Aquí es, por eso, parte de este proceso, ¿no es cierto? Es el pilar de la ingeniería inversa, porque es la primera, es la fuente de información de la ingeniería inversa. El concepto entonces es que se obtiene con la ayuda de diferentes equipos que hay en el mercado de escaneado 3D, se obtiene un objeto virtual o un modelado digital sobre el cual se le pueden hacer diferentes tipos de análisis o ajustes, ¿no es cierto? Sin tener necesariamente el modelo digital original. Esto surgió en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y todo este tema de del espionaje industrial que tenían los países entre sí, ¿no es cierto? De identificar cuál era la tecnología que estaban usando, cuál era el nivel de desarrollo que tenía el país contrario. Entonces empezaron a desarrollar estrategias de espionaje y de recopilación de información de lo que estaba desarrollando el país o la competencia. Entonces, las empresas y los ingenieros empezaron a adquirir equipos, ¿no es cierto?, y tecnología desarrollada por el otro país y empezaron a hacerle lo que nosotros llamaríamos un ejercicio de arqueología, en donde empiezan a desarmar los equipos, ¿no es cierto?, a analizarlos en detalle, identificar cuál es la manera como está construido ese equipo, esa máquina. En este caso, pues, a nivel de, de la industria militar, pues, las armas, ¿no es cierto?, las aeronaves que utilizaban. Entonces empezaban a identificar parte por parte cuál era el diseño de esos equipos, cuál era las características, los materiales, para asimismo mejorar ese equipo y poder tener una ventaja con respecto a la competencia. De ahí surge el concepto de ingeniería inversa. Miren que no es algo tan reciente, es algo ya de muchos años atrás. Y los ingenieros lo vienen haciendo de forma convencional. De hecho, nosotros mismos lo hacemos a veces
de niño lo hemos hecho cuando tomamos un juguete y lo desbaratamos, ¿no es cierto? Y miramos qué tiene por dentro, cómo es el motorcito, cómo son las llantas. Ahí le estamos haciendo ingeniería inversa o reversa a un producto. Este autor me pareció interesante porque plantea precisamente que la ingeniería inversa o reversa, lo dice él, es el proceso por el cual una parte existente o un modelo físico son recreados o clonados. Entonces aquí ya estamos tomando datos de un objeto existente y le estamos replicando, lo estamos recreando, bien sea para generar una réplica, tal cual como está el original, o para mejorar esa réplica. Otros autores plantean entonces que la ingeniería inversa es el proceso de diseñar un sustituto, el cual reemplaza de forma aceptable a un producto o parte. Aquí ya le estamos planteando el concepto de mejora, ¿no es cierto? Y lo veíamos en la sesión pasada, les decíamos que con la impresión 3D, algunas empresas están desarrollando piezas de objetos que ya están obsoletos, que ya están fuera del mercado, ¿no es cierto? Y entonces están reemplazando esas piezas con la ayuda de la impresión 3D. De alguna manera ahí hay una parte de ingeniería inversa en el proceso pues, de diseño. En este caso, entonces, la ingeniería inversa es un caso particular de rediseño que se fundamenta en diversos aspectos del producto original y en el análisis de un ejemplar y se aplica cuando el proceso de diseño o la documentación original no está disponible. Miren que ese es otro concepto interesante porque podemos entonces identificar, ¿no es cierto?, cómo es un objeto, cómo está constituido, qué funcionalidades tiene, sin necesidad de tener una documentación de ese producto. A veces no tenemos planos, no tenemos fichas técnicas, no tenemos información de en qué material está hecho ese producto, pero con la ingeniería inversa podemos hacer ese análisis, ¿no es cierto? Hoy en día ya hay laboratorios de materiales en los que podemos, a partir de la toma de una muestra de material, podemos identificar en qué material está hecho el producto, cuáles son sus características físicas, mecánicas, y así mismo pensar y replicar el producto con un material similar a este. El concepto entonces plantea que ya a nivel más técnico, que es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un objeto, herramienta, dispositivo o sistema, que aplica para cualquiera de esos principios, identificar cuál es su estructura, cuál es su función y la operación a la que se le aplique ese producto. Usualmente se hace a nivel de su morfología o su forma física. Esa es como la aplicación más empleada hoy en día para la ingeniería inversa y para el escaneado 3D. Pero también podemos llegar a niveles mucho más detallados del producto, ¿no es cierto? Podemos analizar, como les decía, sus composiciones en materiales, su funcionalidad, ¿no es cierto? Su nivel estructural. Y hay diferentes técnicas para llegar a ese punto. Lo que se hace con el escaneado 3D básicamente es que se obtiene una serie de información o datos capturados desde el objeto original y luego esos datos empiezan a pasar por diferentes aplicaciones o diferentes fases para llegar a un producto mejorado o una réplica de ese producto original. La ingeniería inversa entonces tiene unos procesos o unas fases en las que hay que tener claridad, ¿no es cierto?, que dependiendo del producto o de lo que yo quiera hacer con esa ingeniería inversa, pues así mismo se va aplicando cada una de estas fases. Pero lo primordial es conocer el objeto de referencia, que en este caso sería el objeto A, conocer muy bien a qué le vamos a aplicar ingeniería inversa y cuál es el propósito de esa ingeniería inversa. ¿Para qué quiero yo aplicar la ingeniería inversa a ese producto?
quiero replicarlo tal como está, quiero mejorarlo, quiero hacerle ajustes, por ejemplo, a nivel de estructura, a nivel de peso, de pronto quiero reducirle el peso para que sea más liviano, o quiero mejorarle la estructura, entonces tengo que identificar en qué parte del producto hay que reforzar la pieza, ¿no es cierto? Debo tener ese conocimiento para, a partir de ahí, hacer un plan de investigación o lo que sería una estrategia de ingeniería inversa para poder establecer cuáles son las tecnologías o la tecnología que necesito para poder hacer ese estudio y ahí luego empezar a aplicar ese plan de trabajo, ese plan de investigación al objeto de referencia. Dependiendo de lo que yo vaya a hacer, entonces escojo la tecnología que sea la más adecuada, obtengo los datos y empiezo a sintetizar esa información, ¿no es cierto?, para generar un modelo B, que sería la réplica. Y poder demostrar que el modelo B es equivalente al modelo A o al modelo de referencia, y que tienen cierta equivalencia y que efectivamente ya con eso yo puedo empezar a hacer ajustes. ¿Qué sería la fase 5? Caracterizar el modelo B, ¿no es cierto? Identificar que realmente cumple con los parámetros del objeto original y a partir de ahí entonces usar ese objeto B para diversos propósitos. En todo proceso de ingeniería inversa entonces debemos tener por lo menos estas fases claramente identificadas, ¿no es cierto?, para que el proceso sea eficiente y que sea efectivo. ¿Para qué se usa entonces la ingeniería inversa? Pues se usa cuando hay pérdida del prototipo original, cuando hay pérdida de la documentación necesaria para fabricar el producto. Sí, a veces pasa que desarrollamos una órtesis, pero se nos perdieron las plantillas con las que la hacíamos, o se nos perdió el modelo de referencia y necesitamos replicarlo nuevamente. De pronto necesitamos el modelo CAD. Decíamos que las iniciales CAD vienen de diseño asistido por computador, con el cual podemos desarrollar un producto o parametrizarlo, ¿no es cierto?, y mejorar sus características, un producto concreto, establecer criterios de estándares o identificar cuáles las necesidades en ese modelo CAD para superar controles de calidad del producto, lo que les decía ahorita, ¿no? Buscar de pronto mejorar estructuralmente el producto o reducirle peso, mejorar las características físicas del material. También sirve para mejorar el producto o algunas de sus partes, analizar cuáles son los puntos fuertes y débiles del producto, o crear un modelo en 3 dimensiones partiendo del prototipo. ¿Cómo sería el flujo de trabajo entonces para obtener un modelo digital o un modelo 3D que me sirva para procesos de ingeniería inversa? Se inicia por un escaneado láser. Convencionalmente, el más empleado es el láser sin contacto, en el escaneado sin contacto, perdón, en donde se utilizan los equipos que mostraba al inicio, que dependiendo de las características del equipo van a tener mejor resolución, ¿no es cierto?, o mayor resolución de escaneado, es decir, que va a permitir identificar con mayor nivel de detalle la geometría o la superficie del objeto, ¿no es cierto? Y también dependiendo del material que yo vaya a escanear, puedo escoger diferentes tipos de tecnologías de láser. Hay láser de luz azul, que es la que se emplea normalmente para escanear objetos industriales. Y está el láser de luz blanca, que se utiliza usualmente para superficies que tengan textura, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero identificar en un objeto cuáles son las partes que se encuentran deterioradas, ¿no es cierto?, por óxido o por desgaste de material, entonces
utilizo un láser de luz blanca que me permite identificar esas características superficiales. Y ahí también viene el tema del escaneado de partes humanas, por ejemplo, para escaneado de miembros superiores o inferiores. Siempre recomiendan que sea un láser de tipo médico, ¿no es cierto? Porque estos láser usualmente con la exposición continua pueden generar problemas en la piel con la exposición continua, ¿no? No estamos hablando de que lo usé 15 minutos y entonces ya me generó cáncer, ¿no? No es así tan rápido. Pero si yo voy a tener que escanear continuamente a una persona para identificar, por ejemplo, su extremidad, ¿no es cierto?, en la que yo voy a implementar una órtesis o algo, pues siempre hay que primero identificar las condiciones del láser que se va a utilizar del escáner, el tipo de luz, y verificar que sea una luz de uso médico, ¿no es cierto?, recomendada para escaneado de personas y que no vaya a tener dificultades más adelante. Hay otro tipo de láser que se utiliza a nivel industrial, otro tipo de escáner, perdón, que es escáner de contacto. En la imagen se alcanza a ver una especie de punta que lo que hace ese escáner es que en lugar de tener un haz de luz, lo que tiene es una punta, por así decirlo, como una extremidad, ¿no es cierto?, en la que un palpador se llama, ya recordé el nombre, un palpador, en el que esa punta va recorriendo el objeto de manera superficial y el escáner internamente tiene unos sensores que van decodificando esa variación de la superficie. Ese tipo de escáner es más complejo, ¿no es cierto?, porque no se puede utilizar en todos los tipos de objetos y es mucho más lento que el escáner de haz de luz. En cualquiera de los dos casos se obtiene, después del proceso de escaneado, se obtiene una nube de puntos, lo que se conoce como una nube de puntos, que son una serie de coordenadas en el espacio tridimensional que definen la posición de cada una de esas superficies o geometrías que reconoce el escáner. Esa geometría, esos datos se pasan luego por un programa que los convierte en una malla poligonal. La malla poligonal es lo que nosotros visualizamos cuando queremos imprimir un archivo en 3D. Ese objeto, esa superficie que se visualiza es una malla poligonal en donde ya tenemos un acercamiento a lo que es digitalmente el objeto que escaneé. Si quiero continuar el proceso de ingeniería inversa, entonces esa malla poligonal debe ser pasada por diferentes programas para convertirlos en un modelo de diseño paramétrico o en un modelo de fabricación paramétrica en el que yo puedo hacer análisis tanto de su morfología, de su forma, como de las características estructurales que tiene el producto. Entonces, ya luego de pasarse por esos programas, ya puedo obtener un modelo final optimizado, ¿no es cierto?, que es muy cercano, con un nivel de exactitud de micras, en la mayoría de los casos, de un nivel de precisión de micras que me permite garantizar que el objeto que yo tengo acá al final, el objeto digital, es idéntico al objeto físico real. Pero miren que son diferentes fases. Esto no es un proceso rápido, también hay que hacer uso de diferentes programas para ir convirtiendo cada uno de los modelos que se obtienen en cada una de esas fases. Los escáneres que más se emplean son de este tipo, son de uso de ingeniería normalmente. Vienen
con una base giratoria en la que se posiciona el objeto que yo voy a escanear. Viene con unos marcadores. Los marcadores son unos puntos que se le ponen al objeto en ciertas partes y también se ponen en la superficie donde reposa el objeto. Lo que hacen esos marcadores es que le dan una señal al escáner y le permite identificar a partir de las imágenes que él captura, identificar en qué punto está el objeto, en qué posición del espacio está el objeto, y asimismo le empieza a generar la geometría o esa nube de puntos alrededor del objeto que estoy escaneando. Bueno, no tenemos acá un escáner en este momento. Ahí sí tendría que invitarlos pues, al Tecnoparque en Cali, que está ubicado en el centro de Cali, para que conozcan el espacio, conozcan los equipos. Allá ahí tienen un escáner de uso industrial y otro escáner de uso médico. Y tienen todas las condiciones pues, para generar un escáner. ¿Sí? Particularmente, el escaneado no es algo sencillo, dependiendo de la geometría de la figura, pues puede tomar horas a veces, y hay que hacer varias pasadas del escaneado para obtener un modelo realmente útil para el proceso de ingeniería inversa. También pasa que dependiendo del color que tenga el objeto, a veces toca aplicarle una película o una capa de un material que parece un polvo, una pintura en polvo, tipo spray, que se le aplica sobre el objeto, de tal forma de que quede en color blanco opaco, ¿no es cierto? Que no refleje la luz, que no la refleje, para poder que el escáner pueda identificar muy bien toda la geometría del objeto. Como no tenemos un escáner acá para hacer la práctica, voy a mostrarles una herramienta que me pareció interesante y que ustedes pueden utilizar y cacharrear en sus casas para que evalúen, ¿no es cierto?, o analicen la estrategia del escaneado 3D. Es una página gratuita que ustedes se pueden registrar con su correo electrónico. Voy a ponerles el enlace acá de la página. Como la página que les mostré hace la primera sesión, pues aquí también pueden encontrar modelos 3D listos para imprimir. Hay foros de discusión de diferentes temas y acá en este sitio de Maker Lab es donde van a encontrar diferentes herramientas para procesos de digitalizado, de diseño y en este caso de escaneado. Entonces, ellos están promocionando estas dos herramientas, ¿no es cierto?, para probar el proceso de escaneado con ayuda de un celular. Simplemente con la ayuda de un celular podríamos hacer un escáner 3D de un objeto si hacemos un proceso de grabación de ese objeto de manera adecuada. Les cuento la verdad, yo he tratado de hacerlo, llevo 2 intentos, no he podido todavía obtener un modelo adecuado, pero pues espero que ustedes lo hagan, yo sé que ustedes lo van a hacer. La recomendación entonces es que se logueen inicialmente con su correo. Pueden utilizar el correo de Gmail que ya tengan abierto. Inician sesión, ¿no es cierto? Le dan permisos para que puedan acceder a sus datos. Vemos que estamos de acuerdo. Y van a esta opción que dice AI Scanner.
Vamos a ingresar, vamos a intentar ahí. Y lo primero que nos muestra son unas recomendaciones de cómo debe ser el proceso de escaneado. Es que se haga una captura del objeto de forma circular, es decir, que el objeto esté ubicado en una superficie a una altura medio, ¿no es cierto? Que no esté a nivel de piso, preferiblemente sobre una butaca, que ustedes puedan generar el video alrededor del objeto y hacerlo en 3 posiciones. La calidad del escaneado depende de la cantidad de imágenes que yo tenga del objeto en diferentes ángulos, ¿no es cierto? Eso es lo que le permite al programa que hace la creación de esa malla poligonal, es lo que le permite intersectar cada una de esas imágenes y generar una figura 3D. A veces pasa que cuando uno está escaneando un objeto y pasa rápidamente por una parte del objeto, pues el equipo no alcanza a identificar cuál es esa geometría y entonces quedan vacíos, quedan como unos huecos en esa geometría. Por eso también en este programa recomiendan hacer 3 capturas. Y miren que lo plantean en 3 aspectos. Primero, una vista superior, es decir, una cámara en donde se ve el objeto un poco más desde arriba. Luego una captura a nivel del ojo o a nivel medio del objeto y una captura desde la parte inferior. No he identificado si la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad de la toma del video también puede afectar. Pero la idea es que ustedes prueben con diferentes estrategias a ver cómo les funciona. Luego de que hagan esa captura con su celular, preferiblemente en posición, bueno, cuando pasen aquí al siguiente punto, él les va a marcar en qué posición tomaron la captura. Otra recomendación es que, o los errores más comunes que se pueden dar en las capturas es que el objeto, la toma que hagan del objeto esté obstruida por otro objeto o que esté incompleta, que no se observe completamente el objeto que ustedes quieran escanear, que de pronto el fondo que utilizan para o donde están poniendo el objeto no tenga una suficiente textura, es decir, no recomiendan que sea completamente blanco, que tenga por lo menos algún nivel de textura para que el programa de inteligencia artificial pueda diferenciar entre la textura del objeto y la textura de lo que no es el objeto. Recomiendan que el fondo, ¿no es cierto?, sea estacionario, es decir, que no haya nada moviéndose alrededor de nuestra captura. Por ende, no podemos hacer capturas de objetos en movimiento, ¿sí? No es una herramienta útil para hacer escaneado de mascotas, porque las mascotas pues no las vamos a tener ahí estáticas todo el tiempo. Bueno, luego les va a permitir subir el video, cargar el video que hayan tomado, pero quiero mostrarles, particularmente hice un video, creo que fue este. Hice varios videos, de hecho, probé con varios objetos. Probé con algo muy sencillo, como un tomate de árbol. Entonces miren que preferiblemente la toma se debe hacer, ¿no es cierto?, en diferentes posiciones. Pero seguramente este ruido de fondo, estos otros objetos que están aquí alrededor también están generando ruido al programa y no le están permitiendo identificar solamente la geometría del objeto. En los 2 casos probé y no me generó una geometría adecuada. Lo hice con otro objeto
de un solo color en su mayoría, este envase de pintura de color blanca, pero tampoco me la quiso reconocer. Entonces voy a mostrarles cuál es el proceso. Ya cuando tengan hecho el video, lo van a cargar acá en esta ventana. Carguemos el del envase. Y le van a marcar en qué posición lo tomaron. Normalmente la captura que uno hace con el celular en esa posición es de modo general, ¿no es cierto? Ya el modo horizontal se utiliza para personas, ¿sí? Entonces cuando vayan a hacer escaneado de partes o de una persona, háganlo en modo horizontal, el celular. Y luego pasan acá al siguiente paso. ¿Qué hace entonces la aplicación? Empieza a cargar el video y empieza a reconocer lo que es objeto, lo que no es parte del objeto, y entonces genera una máscara. Miren que aquí aparentemente se ve bien la máscara, solamente me está marcando lo que es el objeto. Hecho esto, entonces voy a decirle que me cree el modelo. Y aquí es donde viene lo tormentoso. ¿Por qué? Porque esto toma mucho tiempo. Miren que solamente en ese objeto dice que se demora alrededor de 4 horas. Solamente en hacer el procesado del video. Obviamente esto depende también de la conectividad que uno tenga, porque esto lo estoy haciendo en línea directamente. Y también depende de la resolución con la que ustedes capturen el video. Entre mayor sea la resolución del video, pues más cantidad de imágenes y más información va a tener que analizar el programa. Y eso es igual con los escáneres convencionales. Si yo tengo un escáner de alta resolución, pues las imágenes que va a procesar el programa van a ser muy pesadas y asimismo se va a demorar el programa en hacer ese proceso. Por eso siempre que se utilizan escáner 3D industriales o de tipo médico, se requiere de un computador de muy buenas características para poder que corra toda esa información y todos esos datos que está obteniendo el programa y el escáner, ¿no es cierto?, con la captura de las imágenes. Bueno, no creo que nos dé el tiempo para mostrarles el resultado, pero luego, finalizado esto, él les hace una previsualización, ¿no es cierto?, del resultado del análisis del video y les muestra ya cómo quedaría el objeto 3D, la malla poligonal, ¿no es cierto?, y les da la opción de descargar el archivo en formato STL o 3MF, que son los dos formatos que se utilizan en impresión 3D. Con eso entonces podrían ustedes hacer una aproximación, una aproximación a lo que es el proceso de ingeniería inversa con una herramienta básica que ustedes pueden emplear en sus casas para conocer un poco el resultado obtenido. Como conclusión de esto, podemos decir entonces que las tecnologías de ingeniería inversa permiten desarrollar proyectos de forma acelerada, ¿no es cierto? Porque no necesitamos hacer un proceso de modelado 3D en un objeto, sino que estamos capturando la información directamente del objeto real y de alguna manera vamos a ganar ese tiempo de desarrollo para llegar a un prototipo de forma más rápida, ¿no es cierto? Y empezar a validar ciertas cosas alrededor de ese diseño. Esa es como una de las mayores funcionalidades de la ingeniería inversa, del escáner 3D. Y en otros campos, por ejemplo, se está utilizando mucho para hacer análisis de
calidad de un producto. Es decir, se desarrolla el producto, se fabrica, ¿no es cierto? Y lo escaneo en 3D y comparo con el modelo original, con el modelo 3D hecho en computador, y comparo si efectivamente el objeto que se fabricó está igual al modelo que se diseñó, ¿no es cierto? Y entonces puedo identificar dónde hubo variaciones en el proceso de fabricación, dónde hubo posibles fallas, o donde, por ejemplo, se está viendo comprometido el producto por temas de pronto de comportamiento del material o de comportamiento del proceso de fabricación. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario. Si alguien quiere aportar algo. Bueno, para finalizar, quiero mostrarles algunas investigaciones que he encontrado relacionadas con este tema de la ingeniería inversa aplicada ya al sector de la salud. Me llamó la atención particularmente este proyecto, este trabajo desarrollado en México, en donde plantean el diseño y la fabricación de una prótesis auricular utilizando ingeniería inversa y manufactura rápida, que llamaríamos la contraparte de la impresión 3D. Aquí, en lugar de imprimir en 3D, lo que hace es que se mecaniza el material para obtener un objeto final, que seguramente va a ser la réplica de la prótesis, ¿no es cierto?, que se diseña para este caso. ¿Cuál es la situación acá? Bueno, aquí tenemos el defecto auricular, ¿no es cierto? Y lo que se busca precisamente es replicar la oreja del paciente, ¿no es cierto? Entonces, con la ayuda del escáner 3D, hacen un escaneado, ¿no es cierto?, de la oreja existente. Y con ese modelo que se obtiene, bueno, aquí lo hicieron por réplica, pero con escaneado 3D se puede haber hecho también, se obtiene el modelo digital para hacer luego la réplica. Miren acá, aquí está. Bueno, aquí hicieron los dos modelos, hicieron el modelo convencional por molde y el modelo por ingeniería inversa. Hicieron el escaneado 3D del modelo y luego obtuvieron la réplica digital, que es con ese modelo digital se fabricó luego con la ayuda de esto se llama una fresadora de materiales compuestos. Se hizo la réplica en una silicona especial, ¿no es cierto?, de uso quirúrgico, una silicona para ese tipo de prótesis. Y se le desarrolló entonces su prótesis con la ayuda de la ingeniería inversa. La ventaja cuál es, que como se obtiene un modelo 3D, yo le puedo aplicar una función que en diseño se llama espejo o simetría, ¿no es cierto? Y obtengo, por esa función, obtengo la oreja faltante. Pero entonces miren que es igual, se obtiene una nube de puntos y efectivamente debe hacerse el escaneado 3D sobre la réplica, sobre la copia y no sobre la persona, por lo mismo que les decía, ¿no? Las condiciones de la luz que se está empleando con el escáner, la proximidad que hay
del escaneado en la parte pues delicada de la intervención, ¿no es cierto? Los ojos, el rostro. Entonces mejor hacer el escaneado de la réplica. Hay que hacer un ajuste a esas mallas, ¿no es cierto? Pulir y revisar en dónde quedan huecos, hacer mejoras para poder obtener la malla final. Aquí está el tema de la simetría que se le aplica al objeto 3D, y luego se obtiene ya el modelo final. Esa es una aplicación interesante. La réplica se hace con la ayuda de esta máquina. Esta es la prototipadora o la fresadora, ¿no es cierto?, de materiales compuestos. Se maquina la resina. Bueno, se hace primero en cera para obtener el molde, el modelo, y luego se procede a inyectar en silicona para obtener la pieza final en silicona. Hay otras aplicaciones ya con relación al uso del escaneado 3D para obtener modelos un poco más avanzados de partes del cuerpo, como en este caso, un modelo arterial de carótida mediante ingeniería inversa y simulación computacional. Y aquí, a partir de ese modelo, pues hacen toda una evaluación de fluido, ¿no es cierto?, alrededor de esa arteria, de esa carótida. Y miren acá, este fue desarrollado en la Universidad Pontificia Bolivariana. Vamos aquí un poco el proceso. Qué pena que pase así rápidamente. Quiero llegar a algunos datos acá. Listo. Hacen una adquisición de imágenes diagnósticas, ¿no es cierto?, de la zona que van a analizar. Reconstruyen el modelo o la geometría a partir de esas imágenes. Y a partir de esa geometría hacen una fabricación del biomodelo con la ayuda de herramientas de diseño CAD. Hacen los moldes en inyección y obtienen un biomodelo. Las imágenes en este caso las obtienen con la ayuda de diferentes imágenes tomadas por resonancia, ¿no es cierto? Les aplican TAC al paciente en diferentes planos, y con esas imágenes construyen el modelo virtual para obtener un archivo en formato STL, que es una malla, ¿no es cierto?, poligonal de la zona pues que están analizando. Entonces aquí están las imágenes obtenidas por el TAC. Aquí identifican la zona que quieren replicar y luego lo pasan por diferentes herramientas o diferentes programas para obtener un modelo digital, ¿no es cierto?, de lo que quieren replicar. Con ese modelo 3D ya se puede generar un prototipo en impresión 3D y luego por moldeo se obtiene ya un modelo que puede ser manipulable físicamente, ¿no es cierto?, para cualquier tipo de análisis. Esto es algo que también se está usando mucho a nivel médico para
entrenamientos con cirugías de alta complejidad, ¿no es cierto? Entrenamientos médicos, inclusive hay estudios que han hecho combinados con ingeniería mecánica y con ingeniería inversa para identificar, por ejemplo, la fuerza y la velocidad de una tarea de corte con escalpelo, algo muy útil para los procesos quirúrgicos asistidos por equipos automatizados o por robots de cirugía, ¿no es cierto? En donde el robot tiene que ser entrenado con esa fuerza, ¿no es cierto? Y esa velocidad que usa el cirujano. Entonces, ¿cómo se miden esos esfuerzos o cómo se analizan esos esfuerzos? Con la ayuda de procesos de ingeniería inversa. Es decir, se hace el análisis de la actividad, se hacen las réplicas de los modelos digitalmente, ¿no es cierto? Y se construyen prototipos o réplicas de de los objetos que se van a utilizar o los utensilios que se requieren para la cirugía. Y luego esos modelos se pasan y se prueban digitalmente y luego físicamente. Y aquí ya hay una combinación tanto de la ingeniería inversa como de la robótica, porque con estos diferentes sensores o elementos que hay a nivel de robótica, yo puedo calibrar, ¿no es cierto? Puedo identificar fuerzas, puedo identificar condiciones de trabajo de esa actividad y entonces puedo obtener datos con los que yo puedo alimentar luego el robot quirúrgico y asimismo entonces ya la acción o la actividad de proceso de cirugía va a ser replicable de manera precisa. Entonces miren que son procesos que combinados, ¿no es cierto?, permiten desarrollar soluciones bien interesantes a nivel médico. Y pienso pues que este es un tema de mucha pertinencia para ustedes, ¿no es cierto?, en este momento. Eso es como lo que les quería compartir el día de hoy. Bueno, miren que el proceso sigue ahí, entonces pues les quedo viendo el resultado, pero la invitación es a que prueben con esta aplicación, prueben con esa herramienta, con diferentes objetos, a ver cómo se comporta y me cuentan luego cómo les va con ese proceso. ¿Vale? Quisiera saber si todos recibieron el correo de confirmación del cierre del curso. Ya el curso, el EDT, perdón, ya quedó cerrado. Efectivamente, ya ustedes pueden descargar el certificado de este evento. No sé si ya lo hicieron o si no lo han hecho. Levanten por favor la mano quienes ya pudieron descargar el certificado. Muy bien, Luis, gracias. Bueno, para los que no lo han hecho, cuéntame, Andrés, dime. Puedes activar el micrófono si quieres, si tienes una pregunta. Listo, ¿dónde puedes descargar el certificado? Voy a mostrarles eso entonces. Lo que deben hacer es ingresar a la página de Sena Sofía. Bueno, si no les carga correctamente, por favor les pido que tengan paciencia o que prueben con otro navegador, porque seguramente, como hemos tenido cambios de plataforma últimamente, cambios de servidores, a veces generan problemas con algunos navegadores. Entonces, prueben con otro navegador. A mí me funciona muy bien el Mozilla, el Firefox. Ingresan por esta ruta. Y en la parte superior hay una
opción que dice certificados. En certificados van a poner acá su número de documento de identidad y le van a dar consultar certificados. Ahí va a aparecer entonces el certificado del evento de divulgación, aparece como una, ¿cómo es que se llama? Acción de formación, creo que se llama así, acción de formación, y el nombre del curso. Que el nombre del curso, recuerden que es Impresión 3D e Ingeniería Inversa aplicadas al sector de la salud, ¿vale? Listo, muy bien. Muchas gracias, Andrés. Ahí les dejé en el enlace, en el chat de la sala, perdón, el enlace para que registren la asistencia del día de hoy, para que lo hagan a través de ese formulario. Y pues, como les dije, estoy editando los videos, ¿no es cierto?, para que no queden tan pesados y poderles compartir las grabaciones tanto de la sesión anterior como esta sesión, junto con las presentaciones. Bueno, Carmen, creo que estaba escribiendo algo por ahí. No sé si tenías alguna duda, Carmen. No, profe, era para decirle que ya lo pude descargar. Gracias. Ah, bueno, súper, qué Bueno, bien. otra cosita, pues sí, también, lo que pasa es que yo la clase pasada, hace 15 días, estuve intentando buscar una órtesis para cepillo de dientes en la página que nos dio, ¿sí? Para un paciente realmente pues, que la estoy necesitando y de una, pues hice la actividad, pero no lo logré. Entonces, quería saber si en dado caso que uno no encontrara el aditamento necesario, le tocaría a uno diseñarlo y digamos que ese es el proceso que a mí me cuesta como más trabajo, poder diseñarlo y lograrlo en 3D. Entonces, pues no sé si eso se aplique a la clase pues que nos estás dando. No, no, porque este es más como un evento de actualización, digamos que no alcanzamos por tiempo, pues hacer una explicación de modelado 3D. Ahí sí la invitación sería de pronto que te acercaras de pronto al SENA si necesitas apoyo en el modelado, porque allá tenemos programas técnicos y tecnológicos en donde les enseñamos a los chicos uso de herramientas de diseño 3D, uso de programas de diseño, ¿no es cierto? Y entonces con ellos podríamos hacer pronto una práctica o un ejercicio en donde podamos darle solución a tu necesidad particular, ¿sí? Porque sí, hacer un curso de modelado, de hecho, nuestro técnico en modelado 3D dura 9 meses, porque pues, son varias etapas del proceso para el aprendizaje de un programa de diseño 3D. Tú podrías explorar de pronto Tinkercad, que fue el programa que les mostré en la primera sesión, donde se pueden hacer cosas relativamente interesantes, pero de todas maneras toma tiempo, es algo que no se hace en una hora o en un día, ¿sí? Hay que hacerlo con tiempo y hay que entender algunos principios y conceptos de diseño para poder generar ya un modelo final. Entonces, pues si gustas, está el espacio, ¿no es cierto? Ahí en el SENA, me puedes escribir al correo y acordamos una visita, unas visitas en el SENA, en Salomia, y miramos la necesidad y hacemos el desarrollo con la ayuda de uno de los muchachos. Listo, muchísimas gracias. De todas maneras, todo, pues la explicación estuvo muy clara y de verdad es un proceso muy fácil pues de realizar, ¿no? Lo del escaneo también está súper interesante. Entonces, muchísimas Bueno, gracias y claro que sí, yo acepto la invitación. vale, Carmen, con todo gusto. Muchas gracias por la participación. Y a todos, pues no sé si alguien más quiere hacer un comentario antes de finalizar. Bueno, les recomiendo por favor el formulario de la asistencia. Voy a copiar nuevamente
el enlace acá en el chat para que lo hagan. Y con esto entonces finalizaríamos nuestro evento. Muchas gracias a todos por su asistencia y su participación. Muchísimas gracias por el curso, estuvo muy chévere, muchas gracias. Vale, Natalia, con gusto, ahí a la orden para lo que necesiten. Estamos en contacto entonces. Bueno, vale, hasta luego, que estén muy bien.